Muy buenos días, bienvenidos a Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, Canal 50 RTV para Bocoyontales, Canal 37 Extra Plus, 90 en el cable en Managua, los que nos ven y nos escuchan a través del internet y las redes sociales. Muchas gracias por su sintonía este día lunes 26 de septiembre del 2016. Don Javier Reyes, director de Trinchera de la Noticia, don William Grigsby, director de Radio La Primerísima. Buenos días. Bienvenidos. Hay muchísimos temas que comentar, pero un resumen de medio minuto. Deportes, ¿cómo andan los fútbol? Mira, Madrid tuvo un acto de misericordia que el mundo debería considerar. Es que para que no estén pegando gritos de que así gana el Madrid, ¿verdad? Este fin de semana el Madrid empató con Las Palmas, que le pegó una paliza al Barcelona, para que no digan, es que como Messi estaba enfermo, entonces el Madrid aprovechó. No, pero si el Barcelona ganó sin Messi. Por eso, pues. 5-0. Pero para que no digan, como no estaba Messi, entonces 5-0 sin Messi. Empató Madrid con Las Palmas 2-2. Vi el juego, decepcionante. Pero, ¿y por qué no habrán puesto a James? Porque es un cobarde, dice John Carly. Le pregunta si es un cobarde o no. No. Hay una cantidad de planteamientos tácticos en el Madrid que no están funcionando porque sus estrellas están mal. Todas sus estrellas andan con problemas de salud. Pero Cristiano Ronaldo estaba furioso cuando lo sacó Zidane. Claro, porque es el mejor futbolista del planeta y además el más competitivo de todos. Solo vos decís eso, sí. Lo digo yo y millones de madridistas en el mundo, ¿verdad? No, que no creo, digan que es mejor que... Interesante la liga, se puso a un punto, ahora estaba a 3, de nuevo el Madrid pierde oportunidades como esta y ahora están a un punto, siempre el Madrid arriba. Les recuerdo eso, ¿verdad? Don William. Cheslow ayer metió cuadrangular, el Poder está a punto de clasificar. Porque los Dodgers de Los Ángeles alcanzaron ya su título el cuarta banderín, vez, por cuarta vez consecutiva, primera vez en la historia se murió el pitcher, el estrella de los Marlins, José Fernández, sí. 24 años, fue novato del año hace un par de años. Era su segunda temporada completa porque el año pasado estuvo fuera por la operación en el codo. No se mató en carretera, se mató contra una roca en ¿Qué andaba haciendo a esa hora? Una lancha, no sé. Es un misterio todo lo ocurrido. Pero además en plena temporada, los Marlins pues todavía ahí metidos en... Está raro eso, sí. Sí. 5 de la mañana, 14 minutos. Esta semana el Papa Francisco afirmó que el periodismo no puede convertirse en un arma de destrucción de personas o pueblo o alimentar miedos, en el discurso dirigido al Colegio de Periodistas de Italia, con quienes se reunió en el Vaticano, y quiero leer algunas partes bien importantes del mensaje del Papa. Dice que el periodismo no puede convertirse en un arma de destrucción de personas o pueblo o alimentar miedo ante los cambios o fenómenos como la inmigración forzada por la guerra o el hambre. Invitó a que el periodismo sea un instrumento de construcción, un factor del bien común, un acelerador de procesos de reconciliación. El periodista tiene un papel de gran importancia y al mismo tiempo de gran responsabilidad, pues aseguró, escribe de alguna manera el primer esbozo de la historia. Y más adelante el Papa dice que los periodistas deben basarse en 3 pilares, en los que a su juicio se debe apoyar la profesión: amar la verdad, vivir con profesionalidad, algo que va más allá de las leyes y las normas, y respetar la dignidad humana, que es algo más difícil de lo que se pueda pensar a primera vista. Sobre la búsqueda de la verdad, el pontífice puso el ejemplo de la política y de muchos conflictos rodeados de dinámicas poco claves, por lo que es difícil llegar a la verdad. El verdadero trabajo o la misión del periodista es llegar lo más cercano a la verdad de los hechos y no decir o escribir cosas que se sabe que no son verdad, dijo, entre otras cosas. No, yo te voy a recordar una de esas, entre otras cosas, que dijo el Papa. Dice, según la historia, las dictaduras de cualquier orientación y color han intentado adueñarse no solo con los medios de comunicación, sino también de imponer nuevas reglas de la profesión periodística. Por ello, la vocación del periodista tiene que ser hacer crecer la dimensión social del hombre, favorecer la construcción de una verdadera ciudadanía. Total y absolutamente de acuerdo con el Santo Padre. ¿No así, William? ¿Algún comentario sobre el Papa? A mí me parece oportuno. Creo que esos 3 criterios que él da de cómo debemos los periodistas actuar me parece sumamente importante, ¿no? Llamó a terminar con el terrorismo de los chismes. Amor a la verdad, profesionalismo
y respeto a la dignidad humana. Así es. Yo creo que tenemos que poner la barba en remojo, muchos de nosotros, pues, sobre todo los que son católicos, deberían de... Católicos y practicantes. Aunque no lo sean, pero que se confiesen católicos, ahí está el Papa diciendo 4 verdades. Pues. Cierto. Y también el Papa la arremetió contra aquellos sacerdotes que siguen cobrando en las iglesias, que dice que no celebro misa si no me paga 150. Tanto por bautizo, tanto por primera comunión, tanto por casamiento. Y casamiento es más caro, dice, porque cobran hasta 500, 1000 córdobas en algunas iglesias. Sí. No, y a veces incluso cobran por cumplir una tradición de un barrio, por ejemplo. Si un barrio tiene la tradición de hacer determinada festividad o determinado santo, y aunque no sea el santo oficial, cobra. O sea, realmente se ha vuelto muy mercantilista. Yo entiendo que los curas viven de algo. Del 10. Del 10. Lo que pasa es que pero les gusta vivir muy bien. Son muy pocas y muy pobres. Pero depende del cura. Hay parroquias donde el cura es muy querido y las limosnas son generosas porque el cura es muy querido. Pero depende del cura. Yo te digo, el templo más importante de los Managua es la catedral, y es en donde la recolección de limosna es más pequeña en relación a templos como el de la Sierrita, como el que está cerca de Lunán. Sí, pero es que el de la Sierrita ahora es la iglesia de moda para los casamientos de los ricos. Sí. ¿Sabías? Sí. Entonces la catedral de Managua, moda. ahí lo que llega, fíjate que algunos que van dando en abono, se van adelantando a bautizos y cosas así. O sea, la gente sabe la importancia de mantener a tu templo, ¿no? Y por eso hace erogaciones a veces a contrapelo de su propio presupuesto. El sábado se celebró el día de la traducción de la Biblia al español por las iglesias evangélicas. Fue en el Parque de la Biblia y me llamó la atención un dato. En Managua hay 2.600 iglesias evangélicas. 2.600. Quiere decir que si tenemos aproximadamente 1.200 barrios, tenemos en Managua. 900 y algo era. No, ya sabe, pasamos la meta. Más de 1.000. O digamos 1.000 conservadoramente. Significa que hay un promedio de 2 puntos y tanto por barrio. Y pero además, meterle pluma, por ponerle que por congregación, siendo conservadores, pues por congregación hay 500. Póngale. 500 por 2.600. Eso es muchísima gente que está congregada en las iglesias evangélicas. Eso representaría no en todo. Por ejemplo, pertenecer a Osana. ¿Cuánto te le cuesta? ¿Cuánto es la erogación de cada ciudadano por pertenecer a Osana? Primero el 10% de tu salario. De tus ingresos. O sea, mi salario, mis viáticos y mis extras. Y si no podés con eso, te sacan. O sea, no podés pertenecer a esa iglesia. 10% de todos tus ingresos. Después la otra secta, ¿cómo se llama? ¿Qué te parece esa calidad de selección? Negocio, ¿no? Los hombres de negocio del evangelio completo es otra cosa, pero porque no es una religión, pues un grupo que se congrega ahí para orar, pero no te exigen tampoco el 10% que yo sepa del salario, pues. No. Pero te exigen otras cosas, pues, o sea, el de Pare de Sufrir fue que leí un día de esto, que es una gran barbaridad. Diciendo que si quieren demostrar su fe, que regalen vehículos y nuevos, nada de vehículos usados. Pero bueno, el caso es que es el crecimiento de las iglesias evangélicas, ¿no? 2.600 congregaciones es muchísimo. Y solo en Managua. Solo en Managua. Ese es el censo que ellos hicieron. Y en la celebración del Día de la Biblia, el sábado, calculaban que iban a estar 1.600 congregaciones. O sea, todavía había 1.000 que no iban a llegar. Eso estaba full, los alrededores, la circulación vehicular fue un caos. La policía se encargó de ayudar con eso, pero desafortunadamente el corolario de esa celebración religiosa fue el palo de agua que cayó en Managua. Terminó de disolverla. Ese cachimbazo de agua que cayó el sábado. Creo que debe ser el número 2 o el número 1 del año en Managua, ¿verdad? La el número 2 creo que en mayo llovió fuerte, pero con un vientazo ahí. Sí, pero esta vez fue... Sí. Hubo algunos daños, hubo algunas casas destruidas en un barrio del distrito 5, en un barrio del distrito 7.
Pero fue, está bueno, sí, yo estaba feliz con esa lluvia. Bueno, después de tantos meses de batalla, se va a celebrar en los Estados Unidos esta noche el primer debate presidencial entre los candidatos Donald Trump e Hillary Clinton. Se pronostica que va a ser una de las transmisiones con mayor cobertura y mayor audiencia histórica, por lo polémico de la situación. Sí. Clinton y Trump se miden hoy en el primero de 3 debates presidenciales y ninguno de los candidatos a la Casa Blanca figura como favorito en el duelo nacional, porque hay prácticamente un empate técnico, según las encuestas que se realizan en los Estados Unidos. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, tiene a su favor la experiencia política y conoce al dedillo los temas, pero carece de lo que los seguidores del magnate y estrella de televisión ven como su autenticidad bruta. Tanto es auténtico que prometió invitados controversiales en el primer debate. No, Donald Trump ya invitó a una examante de Bill Clinton, una mujer guapa, todavía está guapa. Ella ya le contestó que con gusto va a estar en la primera fila, que no le va a faltar, porque además lo apoya. Pues ya ese otro nivel de pleito, ahorita ¿no? acabas de decir una frase que te pueden costar muchas cosas, ¿viste? Acordate lo que dice el dicho, amor de lejos, amor de... O sea, que hay personas, hay mujeres y varones que, o sea, que pierden su guapura, pues, porque ya no están jóvenes. Más o menos. Es que la foto que se ha distribuido ayer es una foto de 1989, de una entrevista que le dio a Larry King, al entrevistador, que ya se retiró hace rato, ¿no? Pero claro, estos son espectáculos, ¿verdad? Son espectáculos increíbles, en donde esto es como la pelea de boxeo, como una pelea de boxeo en la que dos se suben al ring, pero además son pesos pesados. Vamos a ver qué tanto, aparte del espectáculo, Donald Trump puede realmente tener un nivel de debate de altura, con propuesta, y si puede defenderla, ¿verdad? Le sigue cayendo duro. Los más importantes artistas de Hollywood durante la última semana le dieron la espalda, llamaron a votar en contra de él. El The New York Times Pero Clint Eastwood dice que va con Trump. No, yo creo que ponderó después sus declaraciones diciendo que no es que él estaba a favor de Trump, sino que lo dejaran realizarse. En todo caso, lo de hoy vamos a ver si termina siendo un espectáculo en donde se dicen cosas desagradables o es un debate serio, ¿verdad? Si la Clinton es inteligente, ella debería dejar el show a Trump y ella hacer las propuestas, si ella es inteligente. O sea, pero Así si se es. pone al tú a tú con Trump, se va a caer porque Trump es mucho más agresivo que ella. Sí, más vulgar. Ahora, imagínense que van al debate presidencial, primer debate, en un empate técnico. Alguien hubiese pronosticado esto hace meses. Primero decían, Donald Trump no va a llegar a la presidencia. No, primero no va a ser que no iba a ser el decíamos. candidato, que no iba a ganar la convención y ganó la convención. Luego de la convención subió unos puntos, pero luego de la convención demócrata Hillary Clinton lo superó y dijeron ya ahora sí, ya está listo, ya ahora no sube. Y el hombre está ahora... Todos los medios empate. se han puesto en contra de él. Mira, la semana pasada un millonario de origen hispano, o latino, pues como le gusta decir a William, de la Florida, le mandó $2 millones de donación a Hillary Clinton. Y es republicano. Y lo más significativo de todo esto es que el expresidente George Bush, padre, le dijo a una Kennedy que le llegó a visitar, entonces estamos hablando de una persona pues de la alcurnia gringa, que él iba a votar por Hillary Clinton. Eso es la bomba, ¿verdad? La bomba política de la semana. Y luego... Bueno, pero eso no tuvo casi ningún efecto. Después viene Ted Cruz, ultra derecha. No comparé. Y dice Ted Cruz, he analizado profundamente y creo que voy a votar por Donald Trump. Ya lo perdoné. Pero después de que Cruz y Trump se dijeron chanchadas. No, además y se los está sacando la Hillary. Lo revolcó. Y lo revolcó. O sea, yo creo que ya vamos a llegar a ese tema más adelante.
el peor patrocinador de la ley nicaragüense en el Senado es Ted Cruz. Ahí van a ver los efectos que eso va a tener, ¿verdad? No, tal vez no va a impedir que se apruebe, pero es el peor que lo pudo haber propuesto porque quedó totalmente desprestigiado después de la primaria republicana. Y no solamente ahora, pues, que dice que él reflexionó y que es mejor apoyar a Donald Trump. Eso debe haber sido después de alguna conversación, no. Y Villullo. Sí. Hay un juego de intereses, eso no se declara así por así nomás. Veremos pues qué es lo que va a pasar en el debate presidencial de esta noche en los Estados Unidos. 5 de la mañana, 27 minutos. Saludo a los que nos están viendo o nos ven en horas de la noche a través del canal Extra Plus y canal 50 RTV. Saludos a Manuel Espinosa Enrique. Por cierto, el otro día vino a la radio, pero yo no estaba, lástima. Hubiera sido 3 sacerdotes asesinados en México en una semana en Michoacán. 3, ¿verdad? 2 de ellos en Veracruz y el otro en Michoacán. Sí. Y muertos a balazo. Sí, e incluso con el de Michoacán hubo mucha versión encontrada. Al final fue asesinado en su propia iglesia. O sea, en la ¿cómo se llama? En la casa parroquial, ¿no? Casa cural. Casa cural, ahí fue asesinado y lo encontraron más de 100 horas después de haber sido 31 asesinado. sacerdotes han asesinado en México en los últimos años. Periodistas y curas en México a la orden para que sean asesinados. Ok, mañana o el día de hoy se firma en Colombia la paz en Cartagena, la paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la FARC, previo al plebiscito que se va a realizar el próximo fin de semana para que los colombianos decidan si apoyan o no apoyan esta firma de paz e implementarla. Varios expresidentes o presidentes latinoamericanos van a asistir a Cartagena. Hay un enorme espíritu de reconciliación. Todavía falta mucha caña que moler, como decimos en Nicaragua, porque el no o los sectores que se oponen a la incorporación de los guerrilleros a la vida política activa están fuertes, encabezados por el senador colombiano Álvaro Uribe. ¿Cómo ven la situación ustedes? Complicada, yo creía que era relativamente como fácil. Donald Trump. Yo creí que iba a ser relativamente fácil que ganar el sí a la paz, porque me parece de sentido común, ¿no? Aunque a mí me caiga mal Juan Manuel Santos, pues yo lo que quiero es que mi país esté en paz y comenzar una nueva fase en el país, digo, sin secuestros, sin asesinatos selectivos, sin los famosos falsos positivos, sin todas esas cosas. Pero parece que Uribe ha logrado captar un sentimiento de un segmento de la población de resentimiento con el gobierno porque su situación económica no está lo mejor que quisiera, y entonces el resultado es que él no ha crecido. Todavía no está en peligro de ganar el no, pero está creciendo. Entonces, digo, y falta una semana, en una semana puede pasar cualquier cosa. Lo peor que podría ocurrir es que la sociedad se divida, pues mitad y mitad, entre los que dicen no y los que dicen sí, aunque el sí a lo mejor pues resulta ganador. Sería una tragedia porque haría más doloroso el proceso de pacificación. Recuerden que en Colombia van a tener 6 meses para la entrega de las armas, ¿no? Por experiencia propia nosotros sabemos que ese periodo es sumamente violento, ¿verdad? No, además, muy corto, esos 6 meses mentira, man. Y después, acuérdense que aquí tuvimos recompa, y hubo matancinas en el campo, armas que nunca se entregaron. Y después hubo que comprar armas, acordate. Hubo que comprarlas. Nosotros sabemos en carne propia lo doloroso que es, aunque el nicaragüense creo que estaba más dispuesto a darle punto final al tema de la guerra que lo que veo a los colombianos, porque 3 de cada 10 colombianos que digan no hay que ratificar eso es importantísimo. Es un sector, y eso podría subir al 40%, tal vez un poco más. Pero, y creo que el otro ángulo también es que ¿qué va a pasar con realmente? Ponerle que gane el sí. Hoy se firma la paz, el próximo lunes ya amanece con otro rostro Colombia. Ponerle que entonces así ocurra, ¿qué va a pasar con la seguridad de los guerrilleros? ¿No? Es decir, va a volver a ocurrir lo que pasó con la Unión Patriótica, que por cierto el presidente Santos pidió disculpas en nombre del Estado por esos crímenes. O va a pasar lo que pasó, vale la redundancia, a finales de los años 60, cuando se estaban desmovilizando los guerrilleros y en el momento que iban cruzando un río, los masacraron. Una masacre. Entonces, decir, ¿qué va a pasar? Incluso hubo el rumor, ¿no?, de que una parte de la dirigencia de la guerrilla se iba a venir a vivir a Nicaragua. Así es, que aquí se les estaban
ofreciendo al menos la posibilidad de que pudieran asilarse, no asilarse en este caso, sino recibir, digamos, refugio, ¿no? Una residencia permanente. Sí. Recuerden que en Nicaragua, como un efecto posguerra, aquí mataron al jefe de la Contra, al jefe de la resistencia, a 380, en una acción que ha sido investigada, pero jamás la ciudadanía Aquí vino el aceptó. FBI, vino Scotland Yard, vino otros. En una operación típica de agencias de seguridad y de inteligencia, le metieron un tiro cuando venía saliendo del Hotel La Pirámide, ¿no? Y como parte de lo que puede ocurrir, y aún más grande, en Colombia después de esto. O sea que no se puede descartar Bueno, nada. nosotros en 1990 o después del 90, con la firma de la paz y de las elecciones, en realidad creo que la diferencia estaba en que el gobierno de doña Violeta tenía mucha voluntad y vocación de reconciliación. No teníamos fuerzas en la oposición antisandinista tan extremistas como las que hay en Colombia. Acuérdate que esas fuerzas extremistas viven de la guerra, o sea, el negocio es la guerra. Sí. O sea, ese es un modus vivendi. Y se les va a acabar ya. Y de qué van a vivir y toda esa onda, y cómo se van a reconvertir. Entonces, esa gente está financiando para que la guerra siga. Y en el tema de la droga, no, aquí falta mucho, ¿verdad? Pero lo importante es que con el acto de ayer, en donde el gran ausente de nuevo para los nicaragüenses, el presidente Ortega, porque no hay señales de que vaya a ir, Colombia recupera, digamos, mucha proyección mundial, recupera la estabilidad que necesita, aunque todavía, pues, como los terremotos, va a pasar un tiempo telúrico en la vida social colombiana. A propósito de 380, nunca se dijo quién fue, o nunca se determinó en las investigaciones quién fue la persona que lo citó a él en el hotel. Un amigo de mucha confianza para tomarse un café y conversar, y ese amigo nunca llegó. Sí, no hay mucho que decir sobre eso, pero lo citaba, más que para profundizar en el tema, lo citaba como lo que deberíamos prepararnos para ver en Colombia, o que los colombianos se preparen. Sí, ¿te imaginas que a Timochenko de repente le peguen un tiro a la salida de un café? Ahí el nivel de respuesta va a ser superior que el que hubo aquí. Aquí los agarraron fríos a los excontras, ¿no? Se dieron algunas acciones, pero finalmente no pasó a más. El crimen se lo tragaron, ¿verdad? Además, después, con el pasar de los años, muchos de los grandes comandantes de la Contra, hoy por hoy en Nicaragua, son empresarios. Enormes ganaderos, con haciendas enormes, incluso hasta con ganados de exportación. No sé si en Colombia parte de los acuerdos es darles tierra, financiamiento, para que se incorporen a la vida normal. Tiene que haber de todo, porque vos no incorporas a la sociedad a alguien sin ofrecerle una alternativa. Y normalmente la paz, la seguridad, un empleo digno, una casa, y la posibilidad de que su familia esté en un contexto social aceptable, ¿verdad? Eso va a ser caro también, ¿no? Por supuesto. Bueno, esta semana también se presentó aquí en Nicaragua un estudio de la Red de Mujeres Empresarias sobre los embarazos precoces. Nicaragua es el país en toda América Latina con mayor porcentaje de embarazos en adolescentes. Cada año en el país nacen 35,000 niños y niñas de madres menores de 14 años de edad. Ante estas estadísticas tan alarmantes, la iniciativa Mujeres de Liderazgo lanzó una campaña educativa para prevenir el embarazo. Elaine Miranda, experta en finanzas personales, explicó que las adolescentes embarazadas tienen menores posibilidades de culminar sus estudios, un factor que contribuye a continuar el círculo vicioso de pobreza en sus hogares, una problemática que también tiene incidencia en la economía del país. En los estudios que se realizaron, el 73% de las adolescentes que salen embarazadas no regresan a trabajar, y en las áreas rurales es el 83%. Además, no siguen estudiando, y después viene es una serie de complicaciones tremendas. No, definitivamente es un tema que de nación, o sea, es un tema que debe ser abordado desde todos los niveles, no solo desde una perspectiva, porque algunos han visto en posiciones como esta manos abortistas, pues, diciéndolo de una manera más clara.
Sin embargo, es un tema de preocupación porque el que ese nivel ese porcentaje de niñas y adolescentes, porque estamos hablando de niñas también, 11, 12 años, y a partir de ahí en la adolescencia es altísimo. Tanto que según esta alianza de ONG, que son 10, creo que son 10 ONG, dice que estamos ocupando el primer lugar en vez de que lo sea Haití o Honduras, que han sido normalmente los países que han mostrado mayor nivel de embarazo adolescente en América Latina en la historia. Eso es un asunto que debería abordarse sin hipocresía y realmente desde una perspectiva más humana, ¿verdad? Ahora, pero hay muchos factores que en esto influyen. Yo creo que hay una deuda del Estado de Nicaragua con la educación sexual que es inexistente. Es inexistente. Pues hubo un intento cuando era ministro Miguel de Castilla y eso quedó en eso, en intento, pero no hay educación sexual para los niños, para las niñas y para los adolescentes, y ahí está el resultado. Ese es un aspecto. Creo que hay otro aspecto, y es que en Nicaragua tenemos un déficit de vivienda de alrededor de 1 millón, ¿verdad? Eso significa que hay hacinamiento, y en el hacinamiento aquí las opciones de entretenimiento, de recreación, incluso las opciones de trabajo son mucho más sólidas para varones que para niñas, para mujeres. Cierto. Entonces, por ejemplo, una cipota que tiene 10, 12 años, ¿no? Opción de deporte, ¿cuál? En cambio, el cipote, fútbol, béisbol, billar, ¿verdad? Una cipota, no hay. No hay. ¿Ah? Es decir, después, generalmente, con el machismo y la cultura machista que existe en Nicaragua, las chavalas son las que menos independencia tienen dentro de la casa, son las que las ponen a barrer, a limpiar, a trastear, a cocinar, a cuidar a sus hermanos menores, es decir, y la aspiración es, hombre, quiero liberarme de esto, quiero tener mi propia casa, y la salida más fácil que encuentran es formar su propia familia, creyendo de que de esa manera van a alcanzar la independencia y tener su casa, y resulta que terminan viviendo en la casa de la suegra o en la propia casa, con la pareja, pues, o sea, y con un gran clavo, sin trabajo, sin etcétera, pues. Es decir, todo esto creo que son factores que pesan a la hora de analizar qué es lo que está pasando con el incremento de embarazos adolescentes. Ahora, una realidad es la urbana y otra realidad es la rural. Y dentro de la realidad urbana hay distintas realidades. No es cierto que os puedes buscar la muchacha que vive en la ciudad uniformemente, no es cierto. Hay distintas agrupaciones, creo yo, en el sector urbano también. Y me parece que este es un tema de fondo que la sociedad en su conjunto así debería de abordarlo y no superficialmente. No basta con denunciar y decir está pasando esto. Mira lo que vos Permíteme decías, solo leer un comentario aquí que nos envía la amiga Glenda Monterrey. Los embarazos precoces en nuestras adolescentes debe ser estudio y análisis en los centros de estudio dentro de las familias. La educación sexual debe ser abordado amplia y científicamente por nuestros padres y madres, por los maestros, los novios y novias. Debe ser un conjunto de elementos teóricos y prácticos enseñados como el respeto, dar las gracias, los saludos. Así debe ser tomada la educación sexual, sin mojigatería ni fanatismo, y su debate de forma transversal en la educación, en los barrios, iglesias, etcétera. Los jóvenes pueden ser team placer si llegar al embarazo, pero hay que advertirles y educarlos. Por eso, uno de los puntos más importantes es la familia. ¿Cómo le entras ahí si la familia es prácticamente un terreno en donde estas cosas son espinosas? Un padre no se atreve a hablar con el hijo y menos con la hija de temas de orientación sexual. Ni siquiera te digo educación, pues una orientación. A veces se aborda más desde una perspectiva de la amenaza. Cuidado, salís y me venís con una panza porque te me vas. Y la primera reacción de muchos padres es justamente lanzar a la hija a la calle. O la prohibición de tener novios. Que eso no funciona, ¿verdad? Ninguna de eso funciona. Pero el problema es que ahí, digamos, en la familia, en el seno familiar, hay un tema tabú. El padre y la madre, a veces más la madre con la hija, ¿verdad? Desarrollan relaciones de comunicación y de cierta complicidad, pero no es suficiente. Porque el tema no es darte un código de cosas que no debes hacer, sino educarte. Incluso hay otro aspecto.
un cipote, deja embarazada una cipota. ¿Qué le dice el Papa del cipote? Ay, déjala que se arregle ella sola. ¿Cómo te vas a arruinar vos la vida? Ahí le vamos a ayudar, pues, pero no te arruines la vida. Vos seguís estudiando. Madre soltera. Y eso ocurre en las ciudades y Sí. más en el campo, ¿no? No, eso es universal, creo yo. Bueno, esta es la cultura machista a la que... Incluso Te voy las a- mismas te mamas voy de a- los cipotes le dicen eso, pues no te me arruines la vida. Mira, te voy a contar una anécdota sobre la relación esa de dependencia de la mujer. Esta es una anécdota de lo más común, ¿verdad? Pero la conocí no hace mucho. Una muchacha buscando mejor vida se vino a Managua a buscar un empleo, cualquiera, pues. Trabajadora del hogar, lo que le ofreciese, ¿no? Estaba aburrida de trabajar en la finca de su papá. Pero al final fue tanto la presión de su padre y de su familia que renunció al trabajo en Managua y se tuvo que regresar. Su labor comienza a las 4 de la mañana. Tiene que preparar la comida para los trabajadores de la finca. Normalmente nos dijo que eran 30 cuajadas que tenía que preparar cada desayuno, más las tortillas correspondientes y el gallo pinto. Ese era su amanecer, su buenos días, ¿no? Preparar la comida de 30 hombres en el campo, ¿no? Entonces, cuando la familia se vio que no tenía a esa mano de obra gratuita, mujer, en la mañana, la presionaron y se la llevaron. Ella renunció así a su proyecto de venir a buscar independencia económica a Managua e independencia social también, ¿verdad? Porque, digamos, para muchas de estas personas, Managua es una gran oportunidad, o las ciudades, pues, en términos generales. Aunque te cuento, y Glenda nos puede corroborar eso. Lo que gana una trabajadora del hogar en Managua es 3-4 veces más que lo que ganan en Andaime, por ejemplo. Las realidades son distintas y muchas lo hacen únicamente por romper con la finca o romper con el campo o romper con la dependencia de los padres. 5 de la mañana, 43 minutos. ¿Quieren ya entrar a los temas más candentes, políticos? Hay mucho que hablar. No, es bastante. Bueno, empecemos por lo que ha pasado en el PLI en estos días. La renuncia del candidato presidencial, don Pedro Reyes Gallegos, ¿Cómo es no? sustituido. Después él anuncia que ha sido removido Venancio Berrío. Venancio Berrío responde que nadie lo puede cambiar porque además fue sustituido el representante legal ante el Consejo Supremo Electoral. Pero eso fue después. Sí. Primero, pero reintroduce. Primero a él, y lo que ha sucedido es que el Consejo del Comité Ejecutivo Nacional o Consejo Consultivo, como le llaman ellos también, es el que prácticamente le pide que él se separe de la candidatura. Sí, pero en lo que decía del representante legal, eso fue, antes de dejar de ser representante legal, Reyes solicita la remoción de Berrío. Después lo cambian de representante legal, que fue el viernes, ¿no? Es decir, pero ahí es un relajo de padre y señor mío, porque, o sea, ¿cómo es posible que un candidato renuncie y que diga, es que tengo demasiadas ocupaciones? O sea, es que parece cosa de Macondo, ¿no? Hay candidatos que hay a la presidencia que ni siquiera se le conoce el nombre. No hay propaganda de ningún tipo. Ayer vi unas papeletas de Saturnino Cerrato, por fin. Mira, el Partido Conservador andaba en algunas cositas, hay tres vehículos, una caravana. Pues. Es decir, francamente, parece Macondo. Sí, lo del PRI realmente demuestra que a Pedro Reyes le quedó grande la camisa, pero me da la impresión que en este juego de intereses, porque el PLI tiene o tenía un valor estratégico que es el tendido electoral. Por ley, el PLI es el partido del segundo lugar y por tanto está obligado a integrar las mesas junto con el partido del primer lugar, el Frente. Sí, de las 13.000 mesas que van a funcionar en las elecciones que van a ser dentro de un mes y unos cuantos días más, la mitad de esas mesas van a ser presididas por el PLI. Y fue lo primero que entregó Pedro Reyes. Ahora lo entregó. ¿Cómo que lo entregó? El tendido electoral renunció. Él renuncia porque dice que el partido no tiene ni capacidad, ni recursos, ni le interesa. Él tiene, digamos, entregó primero los consejos electorales departamentales y los municipales. Y así como que nada, ¿no? Y estamos hablando de que en los consejos electorales departamentales y municipales se juegan las elecciones también, ¿verdad? Porque no basta solo con votar
Entonces el Frente ahorita tiene el control de todo, lo electoral, municipal, y ahora vamos a ver si puede cumplir con los fiscales. Y con la Junta. Y con la Junta y con los fiscales, porque él tiene que poner por lo menos un primero, un segundo miembro de la Junta y después un fiscal. Estamos hablando de 26.000 propietarios, más 26.000 suplentes. ¿De dónde va a sacar 60.000 personas? Pedro Reyes no tiene. Entonces le quedó grande la camisa. ¿Hay algún partido que tenga esa cantidad? ¿El PLC los tiene? No creo, ¿verdad? ¿El Partido Conservador? No, menos. ¿El APRE? ¿Verdad? Mira, el PLI en su mejor momento, el PLI de Eduardo Montalegre en su mejor momento, que fueron las elecciones del 2011, según el informe de Naciones Unidas, de la observación de Naciones Unidas, solo pudo cumplir con el 70% de presencia en las juntas electorales. Estamos hablando de 2011, con mucho dinero, con Fabio Gadea de candidato y que era otra realidad política, ¿no? Solo pudo cumplir con el 70%. Lo pueden consultar en el informe de la ONU. Entonces, el único que está capacitado es el Frente. Y si además la voracidad del Frente lo lleva a querer acaparar todo, ni siquiera hacer la faramaya, pues, de que vení, please, pues, te voy a ayudar, como en otros momentos, cuánta gente necesitas para apoyarte, pues, porque eso hubiera sido lo indicado. Ni siquiera eso, pues, sencillamente dame y yo me hago cargo de esto. Aquí solo hay dos partidos después del Frente que en las elecciones actuales tendrían capacidad para cuidar sus juntas receptoras de votos tal vez en un 50%, que son los liberales del PLC, que tiene estructura, y los conservadores, que han ido creando sus juntas, sus fiscales. Pero no veo cómo los conservadores. El resto no hay. No tienen, pues. Por eso, digo, ¿cómo puede ser un partido, si ni siquiera tiene 100.000 afiliados que le permitan cumplir con estos requisitos? Porque esos son tu prerequisito para participar en elecciones, tener esa gente. Si no las tenés, ¿para qué va a ir a elecciones? Ahora, el Consejo Supremo Electoral ha interpretado la ley electoral a su gusto y antojo, al grado que a estos partidos que están en la actual contienda ya no deberían ni existir, porque no llegaron en las elecciones pasadas ni siquiera al 1% del Sí, pues fue la Corte, fue la que votó eso. Pero mira, la Corte sí. Aquí hay un montón de cosas que se le ocultan a la gente, no se le dicen y se permiten. En la reforma del 2013-2014, todos la recordamos, ¿no? Que fue un paquete. Las últimas reformas de la Constitución, se eliminaron todas las barreras o todos los candados para ganar la presidencia de la República. Daniel Ortega o el candidato que gane con un voto, ya es presidente de la República. Sí, pero bueno, es que todos los países del mundo. Se volvió a la mayoría simple. Espérate. Volvimos a la mayoría simple, porque en el 96 la reforma Costa constitucional... Rica sí es. En 96, no, tiene piso. La reforma constitucional del 96 ya sabemos, ¿verdad? Subió el piso electoral para ganar al 40%. Luego el famoso pacto la bajó al 45. Al 45. El famoso pacto la bajó a 40 o a 35 si tenía 5% de diferencia. Entonces todo le llovió al pacto, ¿no? Le llovió fuego y todo. Le llovió Arnoldo Alemán. Y cuando la bancada del PLI se hizo presente y participó en la reforma electoral del 2013-2014, la vieron pasar y no dijeron nada, están callados. Entonces, ¿qué podés pensar? Que si al Frente o a los partidos se le exige un 35% mínimo de reunir en la Junta para poder ganar, ¿verdad? ¿Qué pensás ahora de que Daniel Ortega puede ganar con el 2%? Si su segundo lugar saca 2% menos un voto. Estoy exagerando, ¿verdad? Porque no va a sacar el 2 del Frente. Pues eso, pero, puede sacar el 10. O sea, volviendo, pues, o sea, ¿cómo es posible que se permita competir en unas elecciones a un partido que no tiene la capacidad ni siquiera de nombrar fiscales en todas las juntas receptoras de votos? O sea, a mí me parece que eso es inaceptable. O sea, un partido que no tiene esa capacidad no participa y deja de ser partido. O sea, me parece elemental, pues. Hay partidos que ni siquiera tienen constituidas sus juntas directivas en los 154 municipios, 53 municipios del país. Así es. Nominalmente. Excepto el Frente, el resto no. Por eso, entonces me parece ridículo. ¿El Partido Nacional es de dónde? Es decir, aquí debería ser más rigurosa la ley. O sea, más explícita. Los partidos deben cumplir estos requisitos. Si no los cumplen, que no sean partidos.
Y no es Bueno, negocio. pero ese es ignorar que el Frente lo que ha hecho es pulverizar a la oposición. No ha competido con ella. No ha sido fiel a las leyes. Sencillamente ha contribuido a pulverizar lo que hay. A ver, en el 2006 no era el Frente. No, espérate. En el 2006, el Frente venía de celebrar, según el presidente Ortega y Nicho Marenco, el mejor pacto que han tenido, que fue pulverizar al PLC, ¿verdad? Después del 2006, y ese fue para otro análisis, el MRS se monta en el grupo que había dividido al PLC. Y en ese grupo lo lleva a su extinción prácticamente, porque hoy el PLI de Eduardo Montalegre está reducido al eduardismo, ¿no? Esto fue una operación de pinza entre el Frente y el MRS, y ahora ¿quiénes son los que están listos para una negociación? Eduardo no está listo porque está pulverizado. ¿Quién está listo? El MRS y el Frente. Pues si el MRS no es partido. Pero es una agrupación que tiene poder mediático, nada más. Porque vi una asamblea ahí en donde Dora María Telle amenazó al Frente con que no va a reconocer los resultados electorales. Habían 200 o 300 personas. Pero eso de que el Frente es el que divide a la oposición, ¿es cierto eso? ¿Y qué fue lo que hizo Bolaño? Lo que he visto es que más bien los liberales no, estamos claros, son los que se han autodestruido. Totalmente de acuerdo, pero cuando utilizas tu poder como lo utilizó Bolaños y Daniel entre 2002 y 2006 para ¿cómo se llama? Judicializar. Ahí se acuñó el famoso concepto de judicializar la política. Comenzó la destrucción superior de lo que fue un partido que había ganado 2 elecciones seguidas. Luego, ¿quiénes son los que acusan a Eduardo Montalegre de los CENI y le sacan los trapos sucios en el 2006? Los mismos liberales de la Asamblea Nacional. Ellos tienen la principal responsabilidad por no haber tenido la madurez de haber resuelto sus problemas. Pero es que hay no sé, aquí se encubre la aspiración política con la verdadera aspiración, y es parasitar los recursos del Estado. Vivir bien con $5,000 mensuales de diputado y otras prebendas. O vivir bien como concejal o como alcalde. Tener influencia. O sea, y vivir bien. Usar el poder para lo personal y no para lo social. Y la verdad es que, y en eso abunda, entre los liberales abunda eso. Ahorita se andan peleando a ver quién era en la primera posición porque creen que esa es la mejor posibilidad de quedar. Un candidato a diputado por el PLI me llamó en estos días muy preocupado y me dijo: después de la renuncia de Pedro Reyes hay una debacle en el partido y me siento que ya no voy a ser diputado. ¿Y qué número vas vos? Casi como el número 10. Y es que usted tenía fe de que iba a ser electo diputado. Es que me dijeron de que el Frente nos iba a dar una cuota. ¿Cuota de qué? Después de diputado. Entonces, a mí me sorprende que hayan políticos que estén creyendo en eso, de que van a ser diputados porque otro partido político quiere darles ¿cuántos votos? Mira, aquí ha habido otros pequeños escándalos también esta semana. Apareció en los medios Byron Jerez. A eso iba yo. A ver, cuéntelo. Dale. Y Byron Jerez, entre las cosas que dijo es que los diputados que fueron despedidos de la Asamblea Nacional, ese Eduardo Montalegre y compañía, siguen recibiendo su salario o ya les dieron su salario hasta diciembre. O sea, cuánta hipocresía, ¿no? Si eso es cierto. Lo que él revela, lo que él dice es que a él le dijeron de que los diputados del ex-PLI estaban muy callados y que no salían a protestar ni nada porque habían llegado allá a un arreglo bajo la mesa con el gobierno, con el Frente, de que con tal de que se quedaran callados y no hicieran protesta, les garantizaban que en los últimos meses iban a recibir su salario desde que fueron destituidos en julio hasta el mes de diciembre, su salario íntegro, y que se los iban a pagar, no sé cómo, pero se lo garantizaron. ¿Pero eso es cierto o no es cierto? Y entonces, eso es lo que dice Byron Jerez, que le dijeron. Eso provocó el mismo viernes, porque eso fue el viernes, una reacción de los exdiputados. Wilber López de Carazo salió diciendo que era una barbaridad y que ellos están en la lucha, en las calles, movilizados,
y que a ellos nadie les está pagando nada. Ahora, Pero además dijo Luis Callejas, dijo el viernes también en Nueva Guinea, que el PLI de Pedro Reyes había recibido $355,000 del frente. Pero yo te voy a Pero decir, se dicen las mano, cosas y nadie se prueba. la sola presencia de Byron Jerez como candidato de cualquier partido es una bofetada al rostro del país. Si ese hombre saqueó los recursos de la cooperación que vinieron para reconstruir Nicaragua después del Mitch, ¿se acuerdan? Construyó una casa, una fabulosa mansión en el mar, entre otras chanchadas que hizo. ¿Cómo es posible que este hombre sea candidato a diputado? O sea, ¿a qué extremo de ridiculez, de circo estamos llegando? Bueno, lo que pasa es que las leyes se lo permiten. Él fue sobreseído definitivamente. Así fue declarado. Sobreseído de todos 11 casos, si mal no recuerdo. Y entonces él está en pleno derecho de sus derechos ciudadanos. Bueno, mira cómo es la política, ¿no? Aquí destituyeron a 22 o 24, 22 creo. De los diputados eran 16. Es que no todos se fueron. De la bancada del PLI, no a todos los destituyeron. Creo que 22 en total, creo. 22, ¿verdad? Pero los diputados del PLI o del PLI de Eduardo Montealegre y del MRS que están en el Parlacén, ahí están, no renuncian. Y No ahí tenemos renuncian a ni Hugo lo quitan. Torres, tenés a Hugo Torres, tenés a Mauricio Díaz. Mauricio Díaz y otros que no dicen nada y están recibiendo su salario. Lo lógico hubiera sido que por solidaridad con los destituidos, Por dignidad. pues renunciaran. Hay 40 alcaldes del PLI que le responden a Eduardo Montealegre. Y los concejales. Y estamos hablando de que en cada una de estas municipalidades debe haber por lo menos 5 concejales, 200 concejales mínimo que le responden. No, pues en todo en cualquier alcaldía, aunque haya perdido. Obviamente. Estamos hablando de 2.000. Estamos hablando de 2.000 concejales y estamos hablando de más de 40 alcaldes que le siguen respondiendo a Eduardo Montealegre y están en sus cargos. A ver, entonces, explícame esa doble hipocresía. Una doble hipocresía. Doble hipocresía. Diputados que no son diputados y que reciben salarios según Jerez. Jerez, que digamos una persona, ¿cómo podríamos decirlo? Sí, le traigo el diccionario. Controversial, que digamos cuestionada, no para ser simpático, pues, porque dice Pastrana que como fue exonerado él tiene todos los derechos ciudadanos, pues. Eso dice la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero a ver, si digo, la honorabilidad de la política nacional ha recibido una bofetada con Byron Jerez compitiendo. Todos sabemos lo que pasó con la cooperación extranjera para reconstruir Nicaragua después del Michi. Miren dónde está Byron Jerez. Ahí me da la impresión que aquí una vergüenza. Que aquí hay una mentalidad perversa haciendo chanchadales en la oposición. Y ya sabemos quién es el que tiene esa mentalidad y capacidad perversa. Cuando para yo le agarrar al pregunté PLI, a Byron ¿Quién? Jerez, La prensa. mentalidad perversa. La prensa. Eso es derechista radicales, como le llama. Estados Unidos, embajada norteamericana, entonces. Cuando le pregunté Es que a hay Byron varios. Jerez para qué se había metido de candidato, o si le había pensado que le iban a volar penque, entonces me dice, es que un grupo de empresarios me vino a ver y me dijo, lanzate vos, aunque sea controversial tu candidatura, pero vas a hacer noticias y podés llegar a ser diputado, porque va de número 1, y su hijo va de candidato número 1 al Parlacén, por el APRE. Yo te digo, la campaña electoral ha tratado bien a Byron Jerez. Sí, hombre. Ni siquiera la prensa lo ha tocado. Además, la prensa, ¿no? ¿De dónde sacarían el APRE? No, pero sí, No tienen dinero. Yo no lo he visto haciendo campaña. así es. Por eso. Pero en entonces. todo caso, digamos, yo decía que aquí hay una mentalidad perversa porque vos ves cómo ocurren cosas y es cierto, como he dicho antes, que esta generación de liberales va a quedar en deuda con la sociedad política por muchos años, porque han contribuido a desarticular totalmente el sistema de partidos políticos al punto que se han convertido en los principales contribuyentes de la formación de un partido único en Nicaragua, ¿no? Ahora el Frente está obligado a ganar estas elecciones y con contundencia, por lo que vamos a analizar Después de la pausa. Sí. Solo una cosa, para ganar diputado en Managua se necesitan menos de 80,000 votos, aproximadamente. Y yo le pregunté a Byron Jerez
Y los la semana residuos. pasada. Y los residuos, pero vienen con los residuos. Le pregunté, ¿y usted está seguro que va a ganar la candidatura en Managua? Entonces me dijo, ya hice mis cálculos, de acuerdo mis proyecciones, voy a sacar como 100,000 votos en Managua y yo ya soy diputado de la Asamblea Nacional. El hombre se siente muy seguro de que va a llegar a la Asamblea. 6 de la mañana, 1 minuto, haremos una pausa y al regresar hablaremos de la iniciativa de ley que se quiere aprobar en los Estados Unidos para bloquear préstamos a Nicaragua y la propuesta de una concertación nacional para el 2017 que ha propuesto Humberto Ortega. Seis de la mañana, 5 minutos de este día lunes 26 de septiembre del año 2016. Gracias por estar en sintonía de Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, canal 50 RTV para Hueco Chontales, canal 37 Extra Plus, 90 en el cable en Managua y los que nos ven y nos escuchan a través del internet y las redes sociales. Antes de avanzar, quiero agradecer todos los mensajes que nos han mandado Nelson Antonio Salazar, Amaru Páramo. Saludamos a su papá Wilber Acuña, a su mamá Alejandra y a su mamita Ana Brenes. Todos los lunes nos escuchan, incluso dice que nos vuelven a oír en el reprise de la tarde. Por cierto, un saludo a José Luis Villavicencio, embajador en Argentina, que nos llamó reclamando que o sea, él creía que Cuarto Poder era todos los días. Sí, pero bueno, un saludo que él nos debe estar escuchando ahorita. A José Miguel Suárez Mendoza, quien dice que en el 7 Sur están abriendo zanjas, según para mover la tubería por el proyecto del puente de nivel del 7 Sur, pero lo dejan así, lo cual representa un enorme peligro. ¿Dónde está la supervisión de esos proyectos? Y quiero agradecer a Lenin Fischer, quien nos ha enviado la portada de su próximo libro, La toma del búnker de Somoza el 19 de julio, que se va a presentar próximamente en la UNAM Managua y en la ciudad de León. Gracias. Muchas también felicidades a Lenin Fischer y lo felicitamos por su próximo libro. Y gracias a Ricardo Coronel, que nos mandó su último libro, es biográfico, autobiográfico, de los coroneles en Río San Juan. Y a Carlos Midense, que está también publicando, la semana pasada presentó su último libro, Revolución y Sandinismo. Bueno, felicitamos a Edgar Tijerino, ¿verdad? Por su libro Yo Vago. Fue espectacular la presentación del libro, inusual, muy cargada de emotividad también, humor, muy seria la ceremonia, y me pareció que en ese contexto familiar también en que abarcó la presentación del libro, pues un hombre admirable y una obra a leer. Hay que leer ese libro, motivarse, inspirarse en algunas cosas que dice. Y aprovechar para enviar nuestro mensaje de solidaridad para Susana Castillo por el fallecimiento de su hermano Valentín esta semana. Cierto. Que estaba bajo tratamiento, y digo, sinceramente me sorprendió que falleciera tan rápido, a pesar de que estaba sometido bajo quimioterapia y radiaciones. Lamentable. Lo que pasa es que en el caso de Valentín, creo que debe quedar de lección muchas personas. Valentín se venía quejando de dolor en el abdomen desde hace 3 o 4 años. Y los médicos siempre le dijeron que era una cuestión de gastritis, o que era colitis, o que era tensional. Y él se quejaba de ese dolor. De manera que cuando finalmente lo diagnostican el cáncer, ya está totalmente avanzado. O sea que si a Valentín, sus médicos, él estaba asegurado, a tiempo le hubieran diagnosticado el cáncer, probablemente le hubieran hecho su tratamiento respectivo y tendríamos Valentín para rato. Pero esa es la lección que queda. O sea,
a veces, repito, subrayo, a veces los médicos no hacen caso de lo que el paciente te está diciendo. Si el paciente te está diciendo, mira, me duele, hombre, me duele la parte que sea, investiguen, indaguen, den con la causa de ese dolor. Ah, no, pero se van con lo más fácil. Y este es el resultado. No es culpa de los médicos que se haya muerto, pero pudo haber prolongado su vida, o quizás incluso pudo haber evitado el desarrollo del cáncer si a tiempo se hubiera diagnosticado. Totalmente de acuerdo. En la prevención está la clave de este tipo de problemas o de males. La semana pasada la Asamblea Nacional resolvió declarar como presidente todavía del Parlamento a René Núñez Telles, lo cual generó una serie de polémicas, hasta chascarrillos y en medios internacionales, del por qué un presidente fallecido del Parlamento seguía siendo presentado como presidente de la Asamblea Nacional. Creo, ustedes van a opinar, pero creo que ahí hubo una mala interpretación o no se supo explicar qué es lo que querían hacer la Junta Directiva en la Asamblea Nacional. Mira, fue contraproducente. Realmente, tratando de rendirle un homenaje merecido, por cierto, a René Núñez Telles, lo convirtieron en motivo de burla internacional. Te digo, cuando yo vi un titular de un periódico sudamericano que decía un muerto preside la Asamblea Nacional, me di cuenta de que habíamos logrado, o los proponentes lograron el efecto contrario. Si se trataba de rendirle un homenaje, que además es inusual, pues esto yo no lo había visto antes, lo que lograron fue al revés, hacer que la prensa internacional lo convirtiese en un tema de burla. Y hoy en día siguen muchos periódicos diciendo un muerto preside la Asamblea Nacional de Nicaragua. Me pareció innecesario. Se pudo haber rendido honor de otra manera, declarado presidente honorario, vitalicio, honorario, como quieran. Pero es que además en la práctica eso no es correcto, que vos podás elegir a una persona fallecida para ejercer un cargo ejecutivo, porque el presidente de la Asamblea Nacional es un cargo ejecutivo, no es honorario. Entonces, se le fue la mano, creo yo, y no midieron las consecuencias de esto. Y me parece que se equivocaron, pues. Podrían haber declarado vacante el cargo de presidente mientras llega la nueva elección y temporalmente pues lo asume la vicepresidenta, que es la diputada Iris Montenegro, y se quedan con 6 miembros en la Junta Directiva y ya está, pues queda vacante. No sé si está en este por momento. Eso, pero queda vacante, pero digo, lo que se hizo fue realmente ha provocado, como dice Javier, un efecto contrario. Es decir, un efecto que en lugar de convertirse en un homenaje se convierte en un motivo de sorna, y desgraciadamente con un hombre como René Núñez, a quien deberíamos estar rindiendo tributo, pues. Sí, no se explicó bien lo que la Junta Directiva quería, porque hubiesen dicho no vamos a elegir en este momento, en honor de René Núñez, por su legado, por lo que han representado para este poder del Estado, no vamos a llenar su vacante, pero se declara como presidenta interina o por la ley a Iris Montenegro, que en efecto lo hace, porque ella está ejerciendo ese cargo, pero el procedimiento fue equivocado. 6 de la mañana, 12 minutos. La semana pasada, de forma sorpresiva, porque nadie lo esperaba tan rápido, de forma unánime, la Cámara Baja de Representantes de los Estados Unidos aprobó una iniciativa de ley de la congresista republicana Eliana Ross, llamada o resumida como NICA Act, en la que se pretende cortar préstamos o bloquear préstamos de Nicaragua en organismos multilaterales, en donde los Estados Unidos tienen influencia. Además de eso, se pide al secretario del Tesoro que rinda un informe sobre el manejo de las finanzas en Nicaragua y además investigar a los supuestos funcionarios corruptos del Estado de Nicaragua. Esto ya se aprobó en la Cámara Baja, tiene que ser ratificado en el Senado, en donde está siendo esta iniciativa aprobada por el senador Ted Cruz y entre otros, y lo que se quiere es aprobarla antes de que termine el gobierno del presidente Barack Obama, quien tendría en sus manos la última decisión, porque esa ley tiene que ser firmada o vetada por el presidente. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Cómo ven esta situación?
Bien, en primer lugar hay que rechazar lo que ha ocurrido, ¿verdad? Ningún nicaragüense puede aplaudir, ningún nicaragüense que ame este país y que sea nacionalista puede aplaudir que una nación extranjera venga a imponer sanciones a un país independientemente de las causas. Ya vamos a entrarle un poco a las causas, pero me parece que es tan condenable que una nación tome decisiones en contra de Nicaragua como que haya nicaragüenses que hayan ido a pedir de una manera malinchista, por no decirlo de otra manera, sanciones contra Nicaragua. Es contracorriente de la historia que mientras a Cuba le están levantando las sanciones poco a poco, mientras en Venezuela hay una suerte de arreglo no escrito hasta ahora, en la que esperan salir de Maduro de una manera más negociada, que en Nicaragua se vuelvan a imponer sanciones económicas después de 30 años de que tuvimos las primeras. Yo estoy claro que la principal responsabilidad de esto la tiene el gobierno del presidente Daniel Ortega, ¿verdad? Porque como representante del país, como líder del país, como partido que domina este país, tenía que haber buscado las soluciones antes de que llegáramos a este momento, ¿no? Una característica de los últimos 10 años del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno del presidente Ortega ha sido que por primera vez Estados Unidos le ha tendido la mano al gobierno de Nicaragua de una manera muy, muy franca, muy directa, aunque sabemos que no les gusta. La imagen y los resabios de Daniel Ortega en la Casa Blanca y en la política norteamericana aún están marcados por lo que ocurrió en los años 80 aquí. Aún así, le ofrecieron la mano y le tendieron todas las posibilidades de ayudarlo, ¿no? Por ejemplo, el primer embajador del presidente Ortega, que fue Arturo Cruz, fue recibido le recibieron sus cartas credenciales en un tiempo récord. Ningún otro embajador en la historia de Estados Unidos había sido recibido tan rápidamente como lo recibió el presidente Bush. Y luego Obama cambia la política hacia Nicaragua, sale de 2 embajadores o 3 embajadores claramente injerencistas, como fueron Trivelli y Callahan, y manda a una mujer que desde que entró al país, el 28 de septiembre del año pasado, y ya antes tuvo la Bárbara Moore. Bárbara Moore ya había empezado a descender un poco el nivel de injerencia en los asuntos internos. Eso no lo entendió el presidente Ortega muy claramente y tampoco lo ha entendido la oposición. La oposición torpedeó a la embajadora Dogu, la sigue torpedeando y se fue directamente... ¿Qué sector de la oposición? Estoy hablando del MRS y estoy hablando de Eduardo Montealegre. Estoy hablando de ese grupo, en donde han hecho comparsa algunas comisiones de derechos humanos, como la de Carmona, como la de Vilma Núñez. Eso es para mí rechazable, condenable. Pero claro, la responsabilidad principal la tiene el presidente Ortega por haber interpretado todo este silencio de los Estados Unidos, todo este periodo de tolerancia, haberlo convertido en la oportunidad para entronizarse en el poder, para construir un emporio económico político y también para visualizar el futuro de Nicaragua en base a una sucesión familiar. Ahora, sin embargo, Javier, creo que no existe razón alguna para que ningún país someta a sanciones a otro país por razones de política interna. No existe. O sea, Nicaragua no le ha hecho nada a Estados Unidos como para que Estados Unidos sancione a Nicaragua. O sea, si Nicaragua hubiese hecho algo, qué sé yo, ¿verdad? Vamos a financiar a los grupos radicales de estadounidenses que quieren luchar contra su gobierno, que lo hay, y hay bastante. Ok, vale pues, o sea, tomar contramedidas, pero es que son asuntos de política interna que no tiene nadie que meterse. Ahora, me parece también que es una desgracia para este país que volvamos a encontrar a Máximo Jerez. O sea, se repite, Adolfo Díaz se van repitiendo, pues, gente que le va a pedir a otro lo que no tienen capacidad de hacer aquí. O sea, ¿qué capacidad ha tenido Eduardo Montealegre o el MRS para tener adhesión de los ciudadanos nicaragüenses? ¿Qué capacidad han tenido? Ninguna. Que como no tienen capacidad aquí, se van a pedir el garrote de los gringos. O sea, me parece increíble, inaceptable, pues. Ahora bien, dicho esto, que es inaceptable, a mí me sorprenden 2 cosas de lo ocurrido. Primero, la celeridad que ya mencionaba, y segundo, que rápido se aprobó.
Y segundo, lo unánime. Es decir, francamente, eso sí que sorprende. Pues es cierto que a esto le falta mucha caña que moler, pues tiene que pasar al Senado. El Senado puede ser que la ratifique, puede ser que la modifique. Si la modifica, tiene que venir Cámara Conjunta y después tiene que pasar a Obama. Y puede ser que Obama lo engavete y murió. Es cierto. Pero el hecho político es que por unanimidad se aprobó una ley que es agresiva contra Nicaragua. No, ese es el hecho político. Lo que significa que republicanos y demócratas en el Congreso tienen una posición anti-gobierno de Nicaragua. Ahora, ¿a quién le corresponde hacer acciones para que esto no llegue a ser ley? Al Estado de Nicaragua, que lo representa el gobierno de Nicaragua, que puede ir acompañado también de una nutrida representación de todos los sectores de la sociedad, pero es el Estado de Nicaragua. ¿Cómo revertir eso cuando hay una unanimidad en las cámaras de representantes? Este es un problema realmente serio. Ahora, sí tendría acción, si eventualmente esto se llega a aprobar y a poner en práctica, claro que tiene repercusiones. El 40% de la inversión pública de este país proviene de préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Es cierto que la semana pasada el presidente Ortega mandó de urgencia, ya lo habían anunciado antes de que se aprobara la ley, y esto lo viene cabildeando Chano Aguirre hace rato. La ley es de asociación público-privada. Que sí, que en otras palabras es la privatización de las carreteras. En otras palabras, eso es lo que viene, la privatización de las carreteras. Que vamos a tener la carretera costanera, te aseguro, de San Juan del Sur hasta que se va hasta ponerlo ya. Por ningún gobierno de derecha se atrevió, derecha me refiero a los liberales, se atrevió antes a someter un proyecto tan neocapitalista como este. Pero bueno, eso, no ese es el tema. Yo quería referirme un poco a lo que ha ocurrido en este periodo. El presidente Ortega creyó que llevándose bien con el Ejecutivo, ¿verdad?, diciéndole barbaridades, es decir, con el gobierno de Obama, con el gobierno de Obama, era suficiente para impedir que tuviese, digamos, una reacción contraria a sus acciones de política interna. Y se llevó mal con el Congreso. A la congresista Ileana Ross, que se está sacando una espina del corazón, le prohibió entrada al país en el año 2014. ¿Y qué fue lo que dijo ella entonces? Para mí es un honor que un gamberro me prohíba entrar a su país, refiriéndose gamberro al presidente Ortega. Nunca tuvo una respuesta, pero además, como ella, otros congresistas no entraron de Estados Unidos, no los dejó entrar al país. Y decime a cuenta de qué. Esperaba el presidente que sus acciones no iban a tener reacciones. Creo que les conté una vez que yo estuve aquí en una reunión con el asistente de la congresista Ileana Ross. Él vino aquí y se reunió con todo el mundo, incluyendo con el general Humberto Ortega, y se llevó toda digamos, las peticiones de un sector de este país de cómo tenían que, o sea, le dieron el cuchillo al asistente de Ileana Ross para que se lo hundieran en forma de una ley a Nicaragua. Yo estuve ahí, yo lo vi como lo que pidieron, yo lo vi el nivel de queja, y cuando protesté y les recordé que aquí había habido un Adolfo Díaz y que habían habido otros traidores, pues prácticamente ahí terminó la reunión porque se molestó el asistente de Ileana Ross y dijo, ¿en qué momento llegamos a esta discusión? O sea, no querían hablar de Adolfo Díaz ni de la intervención ni nada de eso por el estilo. Esto se vino trabajando durante meses y se trabajó en Managua. ¿Cómo no se dio cuenta el presidente Ortega de que eso se estaba montando? ¿Por qué no hizo nada para prevenirlo? Aquí vinieron otros también asistentes de congresistas que los recibió el propio presidente Ortega. Pero ya vemos que, digamos, no hacen absolutamente nada y todo lo contrario, nos volvemos hostiles, cerramos la frontera, seguimos castigando más a la oposición necesariamente y queremos que las cosas hoy se ventilen de otra manera. Ok, ya en la recta final, pero independientemente si se aprueba o no la ley, que ya sabemos que tendría efectos muy dañinos a la economía y a la inversión pública en Nicaragua, esa es la medida para solucionar cualquiera de los problemas que tengamos en el país. Ninguno. No, ninguna. A mí me llama la... Entonces aquí eso solo responde a los intereses de un sector de la oposición que quiere someter a este gobierno y obligar cambios en el país. Pero es que el castigo, a mí me llama la atención. Pero es que el castigo no es contra el gobierno, ya sabemos, los pobres van a pagar los platos rotos. A mí me llama la atención que el general Ortega esté proponiendo ahora que la solución a esto debe ser un diálogo entre
el gobierno y los que protestan frente al Consejo Supremo Electoral. ¿Quiénes son los que protestan contra el Consejo Supremo Electoral? El MRS y Eduardo Montealegre. La sociedad civil, derechos humanos. Entonces, ok, ya en los 2 minutos que nos quedan, esa propuesta de Humberto Ortega, vamos hasta perdón, sí, ¿qué se llama? esa propuesta del general Humberto Ortega, ¿cómo la ven ustedes? Mira, yo lo que quería advertir era un poco sobre las consecuencias de lo que podríamos venir. En un minuto, el condicionamiento de préstamos del BID va a afectar las reservas internacionales de inmediato, ¿no? Aunque haya fuente hoy para reparar lo que eso puede ocurrir, va a afectar. El desplome de la cooperación con Venezuela, eso nos va a traer consecuencias peores. Va a aumentar el riesgo país, va a disminuir la inversión pública, va a caer el empleo, va a caer el crecimiento del Producto Interno Bruto, vamos a tener más migración, subempleo va para arriba, la informalidad económica, que ahora es del 80%, puede subir un poco más. Es decir, los efectos que va a tener sobre la gente más pobre van a ser devastadores. Aunque no van a caer de la noche a la mañana, esto va a ser parte de un proceso, nos puede tomar 5 años que esas medidas causen efecto en Nicaragua. Entonces, ahora que ya estás con el problema, ¿qué vas a hacer? Un diálogo con Eduardo Montealegre y el MRS y solucionado el problema, porque va a satisfacer a la prensa y va a satisfacer a la congresista Ileana Ross, y con eso ya resolvimos los problemas. Creo que pero además, se pudo haber evitado esto. A mí me parece que yo no sé qué anda buscando Humberto Ortega, así que él vive bien, tiene un montón de reales, transita entre Costa Rica y Nicaragua, vive cómodo, pues feliz de la vida, no tiene ningún tipo de problema lo que tienen la mayoría de los nicaragüenses, defiende sus intereses, como él mismo confesó hace ya muchos años, ¿verdad? De que él defiende sus intereses, vale, pues, pero ¿qué es lo que quiere? Pues la figuración de qué, que lo tomen en cuenta que el gobierno, yo creo que Humberto Ortega está devaluado frente a todo el mundo, pues. ¿Verdad? Y lo que pasa es que tiene reales para publicar campos pagados y tiene reales para ofrecer a determinadas personas, ve, llévame, que quiero salir. Sí, pues tiene esos reales y tiene esa posibilidad, pero nada más, después no tiene nada en la pelota, ni lo que piensa, ni lo que dice, como nunca la ha tenido. Él se ha erigido, ¿verdad? El jefe de no sé qué cosa, cuando él mismo sabe que no es así, que la historia no lo juzga así. Bueno, él estuvo en el programa de Danilo Lacayo esta semana y ahí le preguntaron qué anda buscando. ¿Cuánto le habrá dado a usted? Danilo? Y entonces el general Ortega dijo, es que yo no estoy defendiendo el gobierno ni en contra, yo estoy por Nicaragua. Quiero la estabilidad de Nicaragua, lo dijo ahí. Fue el argumento de Eduardo Montealegre cuando se resistió a las órdenes de su partido en el año 2002, 2003. Pues yo creo, a ver, la solución aquí, digo, ¿qué va a pasar? Porque eso es lo que viene ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿de qué manera se puede frenar eso? Bueno, el 7 de octubre va a ser una fecha clave porque ese es el último día de trabajo del Senado. Si el Senado la aprueba el 7 de octubre, es una mala señal. Caramba. Porque la pelota pasa para donde Obama. Obama no parece estar interesado en dejar un embargo como secuela de su gobierno en Centroamérica. Si no lo pasa el Senado y lo engaveta, nos vemos el otro año. Y eso es el cálculo de Daniel Ortega. Calcular que va a negociar con otra administración en otras condiciones y en otro escenario. Tal vez eso le funcione, pero el daño ya está hecho, ¿verdad? Muchas gracias, nos vemos y nos veremos el próximo lunes.